Ok, entonces vamos a ver el cálculo de estas medidas de posición, eh, que serían otras medidas de tendencia central, que son las de posición, como habíamos visto. Y ya hemos dicho que estas medidas, pues, son medidas que dividen la variable en partes iguales. Y la importancia es que me permiten, pues, segmentar la población en diferentes grupos. Seguramente ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del 20% más pobre o del 20% más rico, del 10% más rico, que el 5% de la riqueza, etcétera, etcétera. Estas medidas son las que me permiten delimitar esos valores para ver. Entonces nosotros, las principales medidas, pues son los cuartiles y los percentiles. Hay otros, los deciles, están los cuantiles, pero en esencia, esto con los percentiles podemos hacer cualquiera de ellos. Vamos a pedirle, por favor, que apaguen los micrófonos. eh, y ¿cómo se procede a calcular estas medidas? Estas medidas, de hecho, la mediana es una medida de posición porque lo buscamos en el valor que ocupe la posición que nos dé el orden de la mediana. Entonces, para el cálculo de los cuartiles y de los percentiles, nosotros vamos a utilizar el mismo procedimiento que para la mediana. Es decir, vamos primero a ordenar los datos en orden ascendente si tenemos datos sueltos, y vamos a calcular en segundo orden el orden de cada medida. En eh, el orden de un cuartil que denominamos K va a ser igual a K por N más 1 entre 4. Eh, si yo voy a buscar el cuartil 3, pues sería 3 por N más 1 entre 4. Eh, También se puede buscar el orden dividiendo K entre N por eh, N más 1, que en este caso, si fuera el cuartil 3, sería 3 entre 4 por N más 1, que sería 0,75 por N más 1, que muchas veces es más rápido de calcular. Entonces, los cuartiles, calculamos el orden del cuartil. Si es para un percentil, va a ser lo mismo, solo que vamos a dividir entre 100. El orden de un percentil K va a ser igual a K por N más 1 entre 100. Si yo estuviera buscando el percentil 60, por ejemplo, que nosotros hemos hablado de él, sería 60 por N más 1 entre 100, que también es lo mismo a decir 0,60 por N más 1. Si fuera el percentil 90, fuera 90 por N más 1 entre 100, equivalente también a decir a 0,90 por N más 1. Y la fórmula para el cálculo es la misma que se utiliza para la mediana, solo que vamos a cambiar el orden del cuartil o del percentil. Por ejemplo, LI significa el límite inferior de la clase que contiene al cuartil K. El orden del cuartil, que ya lo calculamos, F sub A menos 1 es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase que contiene el cuartil que andamos buscando. F sub I es la frecuencia absoluta simple de la clase que contiene el cuartil que andamos buscando. Y finalmente I representa el intervalo de la clase. Y lo mismo sucede para los percentiles. Va a ser el mismo procedimiento. Vamos a ver un ejemplo con datos sueltos. Por ejemplo, aquí tenemos este conjunto de datos que mide el nivel de motivación de un grupo de 20 empleados. Y nos piden calcular cuartil 1, cuartil 3, percentil 35, 70 y percentil 90. Si nosotros ordenamos estos datos, tendría los datos ordenados así.
de menor a mayor. Si vamos a calcular el cuartil 1, el orden del cuartil 1 va a ser igual a 1, que no se marca, por n más 1 entre 4. Y en este caso me da 5.25. Y lo que voy a hacer es que lo voy a entrar al entero siguiente. Y voy a buscar el cuartil 1, el valor que esté en la posición 6, porque el entero siguiente a 5.25 es 6. Por lo tanto, si me voy a mis datos ordenados y cuento posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el valor que está en la posición 6 es el valor del cuartil 1. Por lo tanto, el cuartil 1 es igual a 71 puntos. Y lo que significa esto es que el 25% de los empleados tienen un nivel de motivación de 71 puntos o menos. Es lo que significa ese cuartil 1. Si fuera el cuartil 3, sería buscar el orden del cuartil 3, que sería 3 por n más 1 entre 4, y me da 15.75. Entonces, lo llevo al entero siguiente y sería la posición 16. Me voy a mis datos ordenados y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El cuartil 3 es 85. Fíjense que como es la posición 16, tengo 20. Yo pude haber empezado por aquí, posición 20, 19, 18, 17, 16, y aquí me quedo, la posición 16. Por lo tanto, el cuartil 3 es igual a 85 puntos. ¿Qué significa ese cuartil 3 igual a 85 puntos? Significa que el 85, que el 75% de los empleados tiene un nivel de motivación de 85 puntos o menos. Si quisiéramos calcular el percentil 35, yo voy a hacer el ejemplo para el percentil 35 y el 90. Entonces, el percentil 35, buscamos 35 por n más 1 entre 100, que es lo mismo que decir 0.35 por n más 1. Y me da 7.35. Me voy al entero siguiente, que sería 8. Entonces me voy a mi dato suelto y busco el valor que esté en la posición 8. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me da 75. Por lo tanto, el percentil 35 es igual a 75 puntos. ¿Y qué significa eso? Significa que el 35% de los empleados tiene un nivel de motivación que es de 75 puntos o menos. Si fuera a buscar el percentil 90, pues buscamos el orden del percentil 90, que puede ser igual a 0.90 por n más 1, es decir, en este caso 21, y ese orden del percentil me da 19, es decir, me da 18.9, lo llevo al entero siguiente, y entonces cuando busco el percentil 90, digo, de la posición 20, la posición 19 es esta, y el percentil 90 es igual a 93 puntos. ¿Y cómo interpretamos eso? Esta interpretación es que el 90% de los empleados tiene un nivel de motivación de 93 puntos o menos. Ese es el caso de este ejemplo en particular, pero la interpretación tienden a ser lo mismo relacionadas a la variable. ¿Qué pasa si tenemos datos como estos y queremos calcular por ejemplo, el cuartil 3, en este caso? Lo primero es buscar el orden, perdón, del cuartil 3, que sería 3 por n más 1 entre 4, que es lo mismo que decir 0.75 por n más 1, y al final eso me da 23.5. Para saber cuál es la clase que contiene al cuartil 3, yo voy a buscar en la frecuencia acumulada el primer valor que sea mayor o igual
a 23.25. Si lo busco aquí, el primer valor que es mayor o igual a 23.25 es el 27. Y ese 27 pertenece a la clase que va entre 70 y 82. Por lo tanto, esa clase de 70 a 82 es la clase que contiene al cuartil 3. Si yo me voy a la fórmula, hemos dicho que LI es el límite inferior de la clase que contiene al cuartil que buscamos. En este caso, cuartil 3, el límite inferior es 70. El orden del cuartil ya lo calculamos, que es 23.5. F sub A menos 1 hemos dicho que es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase que contiene el cuartil. En este caso, la clase que contiene el cuartil es la clase que va de 70 a 82. La clase anterior a esta es 58 a 70 y la frecuencia acumulada es 21. Por lo tanto, F sub A menos 1 va a ser igual a 21. Fi es la frecuencia simple de la clase que contiene el cuartil. En este caso, de 70 a 82, la frecuencia simple es 6. Entonces, F sub I será igual a 6. Y el intervalo es de 12, que es la diferencia aquí. 82 menos 70 va a ser igual a 12. En otras palabras, sustituyendo, tenemos que el límite inferior es igual a 70. El orden del cuartil lo calculamos 23.25. La frecuencia acumulada hasta la clase anterior, 21. La frecuencia absoluta simple de la clase 6, que es la que está aquí, y el intervalo lo que es 12. Y sumamos 70 más lo que me da esta operación aquí, que me da 4.5, y me da 75 pacientes. Y coincidencialmente es el cuartil 3. Significa que el 75% de los médicos atiende a 75 pacientes o menos. El 75% de los médicos atiende a 75 pacientes o menos. Eso que sea 75% y aquí 75 es pura coincidencia, chepa o casualidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre el cálculo de esta medida a partir de datos agrupados? No. Miren, si fuera un percentil, se utilizaría la misma fórmula y el mismo procedimiento. Lo único que cambia es el orden. En lugar de dividir entre 4, se dividiría entre 100, pero el procedimiento va a ser el mismo. Así es que eh, es el procedimiento para los percentiles, para los quintiles, etcétera, etcétera. Así es que por ahí lo dejamos este cálculo.